3 feminicidios o sospechas de feminicidio que se han registrado solo en este último fin de semana. Para hablar de este tema, que no cesan además las agresiones contra la mujer, estamos ya enlazados con Liz Meléndez, directora del Centro de Apoyo a la Mujer Flora Tristán, a quien por supuesto le damos la bienvenida a Más que Noticias. Liz, muy buenas tardes, bienvenida como siempre. Te escuchamos referente a lo que estamos viendo, ¿no? 3 casos en el último fin de semana, en los reportes además que se han dado, indican que en el norte del país se están realizando muchísimos o se están registrando muchísimos casos de feminicidio. La Libertad, por ejemplo, lidera precisamente las regiones con más casos de feminicidio. ¿Qué políticas implementar en el gobierno para comenzar a tratar el tema más a fondo? Bueno, muchas gracias también por colocar permanentemente el tema de la violencia contra las mujeres en la agenda pública. Creo que hemos tenido contextos políticos complicados que de alguna manera han dejado que este tema no esté permanentemente en la agenda, y creo que es algo importante que debe continuar, y en la misma medida exigir, por supuesto, al gobierno, a las autoridades en general, el cumplimiento de sus obligaciones. A la fecha tenemos más de 105 feminicidios, ¿no? Bueno, hasta septiembre teníamos 105 feminicidios, con los que se cuentan, digamos, en octubre nos estamos acercando a los 110 o más de 110 feminicidios en lo que va del año, y estas son cifras que año a año lamentamos y que finalmente nos hablan de un país que no logra erradicar la violencia contra las mujeres, siendo el feminicidio una de las formas más extremas de violencia, y en donde se refleja mucho la impunidad que tiene, la impunidad alrededor de los casos de violencia, porque en muchos de estos casos las mujeres previamente habían sido víctimas de diferentes formas de violencia, y estas no habían sido adecuadamente atendidas por el Estado, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de la atención definitivamente tiene que seguir mejorando, tiene que darse una atención de calidad, no solamente a nivel de los centros de emergencia mujer, sino también a nivel de las comisarías. Es necesario trabajar muchísimo con la Policía Nacional. Finalmente, la población va mayoritariamente, las mujeres que denuncian un hecho de violencia van mayoritariamente a las comisarías, cualquiera que éstas sean. Recordarle a las mujeres, y ahí hay una labor importante de los medios, pero también del Estado, de recordarle cuáles son sus derechos. Muchas mujeres no denuncian los hechos de violencia que viven previamente por desconocimiento, pero también por temor a que el Estado no responda a la altura de lo que debe de responder. Y en la mayoría de casos, fíjate Liz, en los reportajes que se realizan, en las notas que hemos ido a cubrir, efectivamente las mujeres maltratadas lo que cuentan es eso, es que si van a denunciar o reciben preguntas, por ejemplo, muy incómodas por parte de los agentes que reciben su caso, o simplemente sienten que no le toman importancia a la denuncia porque le dicen, pero no te veo ningún golpe, por ejemplo, en el rostro, y ellas terminan por irse a su casa sintiendo más temor y sintiendo que ya no van a volver a una sede policial a ejecutar, a concretar una acusación contra la persona, en este caso su pareja, que son las que las vienen agrediendo. ¿Sientes tú, o lo que ustedes han observado de acuerdo a los reportes que tienen, que se ha mejorado en este tema, en el tema de la atención al momento de ir a colocar una denuncia? ¿Hemos retrocedido? ¿Cómo vamos en ese aspecto? A nivel de lo normativo se ha mejorado. Por ejemplo, se han sacado importantes normas para agilizar los procesos en materia de violencia en el contexto de pandemia, por ejemplo. Sin embargo, nuevamente nos enfrentamos a que lo que sale en las normas no necesariamente se condice con la realidad en la vida de las mujeres. Esto quiere decir que hay una distancia entre lo que se encuentra en nuestras leyes y lo que realmente las mujeres viven y la atención que reciben. Nosotros recurrentemente recibimos quejas de parte de familiares de víctimas y las mismas víctimas de una debilidades en esa atención. Y justamente aparte de lo que tú dices, que tiene que ver con los estereotipos de género y cómo se atiende a las mujeres, hay una idea de quién es la víctima, ¿no? ¿Quién debería ser la víctima? Entonces, generalmente se entiende como víctima a una mujer que ya murió, ¿no? A una víctima de feminicidio. Digamos, cuando ya la mujer está muerta, no hay duda de que ha sido una víctima de feminicidio, de una víctima de violencia de género. Sin embargo, antes, y la idea es que no lleguen las mujeres a ser víctimas de este crimen,
no se les da una adecuada atención y se duda permanentemente de su testimonio. Se duda, por ejemplo, de que las mujeres sufran violencia sexual, se duda de que las mujeres sufran tentativas de feminicidio, se les sigue llamando exageradas, se les hace, como tú dices, preguntas incómodas. Claro, como el qué hiciste, ¿no? ¿O qué motivó eso? Haciendo sentir a la mujer hasta culpable de lo que le ha ocurrido. Exacto, no tienes un moretón, no tienes una marca, ¿no? Y la violencia se puede ejercer de muchas maneras y representa de igual manera un riesgo. Hay mucha necesidad de que se mejore la valoración del riesgo en el que se encuentran las mujeres para que sean adecuadamente protegidas y también de mejorar las medidas de protección. En lo teórico, digamos, se han mejorado las medidas de protección, pero también tiene que afianzarse los recursos para todos los sectores del Estado que tienen responsabilidad en la atención frente a la violencia, ¿no? Como por ejemplo la Policía Nacional, que tiene que dar seguimiento a las medidas de protección, el Ministerio de la Mujer, Medicina Legal. Muchas veces nos encontramos con múltiples quejas de casos, de incluso ya casos de feminicidio, de desapariciones, en donde no se cuentan con los recursos en las fiscalías, en el Ministerio Público, para poder, en medicina legal, para realizar las diligencias del caso. Entonces, esto también habla de una indolencia y de una indiferencia frente al problema. ¿Necesitamos voluntad política? Sí, necesitamos más voluntad política para enfrentar el problema, pero también necesitamos presupuestos adecuados en todos los sectores que tienen que ver con la ruta para la atención de las víctimas de violencia, lo que implica Ministerio de la Mujer, Ministerio Público, Ministerio del Interior y especialmente la Policía Nacional, y que también esto sea un problema que no salga de la preocupación y que se forme especialmente a los profesionales y a las profesionales en materia de igualdad de género, de lucha contra la violencia hacia las mujeres, de derechos humanos, para que puedan, con un perfil diferente, entrar a su vida profesional sabiendo que el derecho, vivir una vida libre de violencia es un derecho humano interdependiente con otros derechos humanos y que por lo tanto debe ser protegido, defendido y defendido, ¿no? Claro, no, y definitivamente lo que mencionas es correcto, ¿no? Un trabajo coordinado entre todas las instituciones involucradas, porque se trabaja precisamente en equipo para darle una solución a este tema tan grave que sigue atacando al país. Nos comentabas, Lisa, al inicio que en lo que va del año se han reportado ya 110 feminicidios. Esto en comparación, por ejemplo, con el año pasado, ¿ha subido esta cifra? ¿Ha bajado? Bueno, tendría que terminarse, digamos, no tengo acá la cifra exactamente al mismo mes que estamos, pero terminamos el año pasado cerca de 120 feminicidios en el 2020, lo que nos haría pensar que vamos a terminar aproximadamente con la misma cifra o tal vez una cifra mayor, teniendo en cuenta que hay meses en donde por lo general es necesario investigar mucho más, pero en donde los feminicidios también se incrementan, ¿no? Que son los meses de marzo, meses que tiene que ver con el tema escolar también, con las pensiones, con los útiles, con una serie de gastos que incrementan también la atención en contextos en donde ya existe violencia, ¿no? Y también las fiestas de fin de año, ¿no? No, claro, y son números que definitivamente nos duelen. ¿En qué se está fallando principalmente, Liz, para que estas cifras no bajen, para que se sigan registrando este tipo de casos de violencia contra la mujer, de ataques que terminan en feminicidios, y dentro de todo este panorama hay menores también que se quedan en la orfandad? Sí, creo que sí, el drama de los huérfanos y las huérfanas de feminicidio amerita visibilizarlo muchísimo más. Incluso hay un problema que hemos nosotras también identificado, que tiene que ver con que supuestamente los huérfanos y huérfanas de feminicidio tienen derecho a una pensión. Sin embargo, para que esto realmente se efectivice, la Fiscalía tiene que categorizar el delito como feminicidio, ¿no? El hecho como un feminicidio. Y a veces la investigación fiscal demora muchísimo, ¿no? Entonces tenemos a veces cifras diferenciadas entre lo que dice el Ministerio de la Mujer y lo que dice la Fiscalía. Entonces ahí hay un trabajo para acelerar, para justamente garantizar las pensiones, porque de eso depende la vida de estos niños y niñas que se han quedado en la orfandad y que lamentablemente en muchos casos el mismo agresor es el padre, ¿no? El padre o una persona cercana
al entorno, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Creo que hay muchísimo por hacer. Primero, no hay que dar mensajes de impunidad. Cada caso que quede en la impunidad y que se difunde, cada mujer que no accede a la justicia se convierte en un mensaje de impunidad que fortalece a los agresores, fortalece este orden de género que todavía tenemos, fortalece esta situación de un estatus diferenciado. Y eso implica también trabajar muchísimo a nivel de la prevención. Recientemente este año se aprobaron lineamientos para la prevención que tienen que ser implementados por el Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué no se implementan aún? Bueno, están en camino, me imagino, de ser implementados. El trabajo de prevención no es un trabajo a corto plazo. Tenemos que tener en cuenta que es un trabajo a largo plazo y estos lineamientos tienen que implementarse. Este año termina el Plan Nacional contra la Violencia de Género. Esperamos que haya una evaluación de cómo se implementó este plan, y que también tengamos novedades a partir del 2021 hacia adelante, cuál es la política que va a guiar la lucha contra la violencia hacia las mujeres de forma específica. Tenemos una política de igualdad de género, pero también creemos que necesitamos una política más integral para abordar la violencia hacia las mujeres. Y creo que sí hay mecanismos articulados, hay el protocolo de actuación conjunta para que las autoridades puedan coordinar. Hay que fortalecer las capacidades de las autoridades. Eso es algo que siempre se repite, pero sigue siendo absolutamente vigente. Y hay algo que no tenemos que olvidar. La primera respuesta que reciben las mujeres cuando denuncian un hecho de violencia es fundamental. Por lo tanto, hay que fortalecer esa primera respuesta y eso tiene que ver con fortalecer a la Policía Nacional y a las comisarías, crear más comisarías especializadas que puedan responder adecuadamente a las mujeres que van en busca de ayuda. La diferencia de una buena respuesta, una buena atención, puede hacer la diferencia entre que una mujer retroceda en su búsqueda de justicia o continúe. Por lo tanto, hay una responsabilidad del Estado importantísima que no podemos dejar de soslayar, y las cifras lo dicen, ¿no? Hay varios problemas que están escondidos, las desapariciones de mujeres, las cifras son enormes, hay un vínculo con los feminicidios y es algo que tenemos que seguir indagando, pero sobre todo desde el Estado actuando desde una adecuada atención, la lucha contra la impunidad y la prevención de la violencia como un asunto estructural y colectivo. Qué importante eso, ¿no, Liz? La primera respuesta, porque definitivamente, como tú lo has mencionado, ¿no? Es lo que siente la mujer, el respaldo que va a sentir para seguir en este proceso, además que es tedioso, que es largo, porque se inicia el proceso judicial y deberían sentirse respaldadas, apoyadas no solo legalmente, sino también psicológicamente, que es lo que le corresponde, además, al Ministerio de la Mujer. Esperamos que hayan escuchado estas recomendaciones que has dado y gracias, como siempre, por la explicación que nos das del caso y la actualización de esta cifra, ¿no? Que lamentablemente sigue creciendo. Esperamos que llegue el momento en el cual se pueda decir que ha descendido, que ha bajado, que ya no hay más mujeres que están muriendo en manos de sus parejas, de los esposos, que son en estos momentos los principales autores de estos casos, en los cuales además, Liz, es importante lo que has precisado también del apoyo económico que además deben recibir los menores que quedan en la orfandad, porque en muchos casos con su padre preso por ser el autor de estos crímenes y con la madre sin vida. Gracias, Liz, por tu participación.